Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Traducciones Cracovia, órgano oficial de este grupo ROM Hacker dedicado a la traducción de videojuegos, que nunca vieron la luz en castellano. Veo que ahora está muy candente y en boga el tema derivado del último contraataque de Irán a Israel, como consecuencia del asesinato por parte de Israel de la embajada iraní en Siria. Hace unos días, unas semanas ya, Israel lanzó un ataque contra la embajada iraní en Siria y se cargó a gente que vivía allí. Tanto gente vinculada al ejército iraní como funcionarios civiles que estaban allí en la embajada. Y Irán esto lo vio como una cosa, una violación flagrante de su soberanía, porque las embajadas pertenecen al suelo del país, del que sean. Si tú vas a la embajada española en Irán, en la que yo he estado, ahora hablaré de eso, yo he vivido en Irán años y sé cómo es el país y conozco a mucha gente iraní. He conocido a mucha gente iraní, he tratado mucho a los iraníes, he comido con ellos. Mi mujer es iraní. Toda la familia de mi mujer es mi familia política y es iraní, los considero parte de mi familia. Es decir, Irán es mi segunda patria. Pues cuando yo pisaba la embajada española, en el momento en que yo cruzaba la puerta, yo estaba pisando suelo español. El lugar físico de la embajada española está dentro del territorio de Irán. Pero a efectos legales, ese suelo, del momento en que se establece como embajada, pertenece a España. Es parte del Estado español. Si tú bombardeas con misiles una embajada, estás bombardeando el suelo de un país extranjero. Estás violando su soberanía. Irán vio el ataque contra la embajada como una violación flagrante de su soberanía, como un crimen, se cargó gente iraní de la embajada. A la embajada tú no puedes ir por el mundo cargándote embajadas. Perderían su papel, perderían su función. No podría haber embajada, no podría haber diplomacia. Si tú no puedes establecer un sitio en un país extranjero que permita negociar y permita hablar. Y decidió responder, decidió vengarse. Dejó claro que esto no va a quedar así. Porque si Irán no hace nada, si Irán no responde, mañana será otra cosa lo que hará Israel. Israel está desatado. Tienen una ideología conforme a la cual se creen que son el pueblo elegido por Dios. Y para ellos Dios no es el Dios universalista del cristianismo del Islam. Es el Dios de los judíos. Creen que Dios los protege porque, eso es otro problema, ellos creen que Israel y los judíos son sinónimos. Ellos no ven a Israel como un estado más, cualquiera. Ellos ven Israel como el estado de los judíos, al menos los que son partícipes de la ideología sionista, que son una gran parte de la comunidad judía en la actualidad. Y creen que Dios los protege y los faculta. Creen que Dios está de su lado y los faculta para hacer cualquier cosa que se les pase por la cabeza. Entonces, esto es muy peligroso. Esto es una forma de fanatismo religioso, del que poco se habla. Se habla siempre del fanatismo religioso islámico, pero no se habla del fanatismo religioso israelí y sionista, que es el que, de cara al propio Israel y a la opinión pública de Israel, le da carta blanca para hacer lo que sea. Entonces, mañana será otra cosa. Porque no olvidemos que es un Estado creado de la nada en un territorio extranjero a base de colonos mayormente europeos y también de otros lugares. Empezó a enviar colonos y han establecido allí una macrocolonia superpoblada, desplazando de su territorio original a los palestinos. Es decir, es la única colonia que queda. Es una colonia que se ha establecido, o sea, en lugar de descolonizarse, con el proceso de descolonización que se dio en todo el mundo y el fin de los imperios, se ha convertido en un país propio, con la excusa de que son judíos, de que ellos no son europeos, que han llegado allí y se han apropiado de aquello. Son judíos. Y con esa excusa, hacen lo que les da la gana con los palestinos de la Franja de Gaza, de Cisjordania. Los van masacrando poco a poco, les van quitando terreno, los van echando. Van haciendo cada vez más su situación más irrespirable, más insoportable, haciendo que se vayan. Cada cierto tiempo bombardean, llegan allí con los soldados y
y atacan a la población palestina, comportándose con ellos de manera análoga a como hizo Hitler con los propios judíos. Es decir, los israelíes tratan a los palestinos igual que los nazis a los judíos, o de manera comparable. Y no es la primera vez que Israel viola el suelo y el espacio aéreo de Siria y ataca a soldados iraníes, que están ayudando a Siria a defenderse de los yihadistas de Al-Qaeda y de Estado Islámico. No es la primera vez que Israel mete un avión sobre el espacio aéreo de Siria, dentro de las fronteras de Siria, y se carga a soldados del ejército sirio. Entonces, ¿qué será lo siguiente? Si Irán nunca responde. Si Irán nunca responde por miedo a una posterior reacción de Israel todavía más dura, nunca se va a tomar a Irán en serio. E Irán en realidad tiene capacidad militar y armamentística más que sobrada para hacer daño dentro del suelo israelí, sin poner allí un solo soldado, simplemente lanzando misiles y drones, como hizo durante gran parte de toda una noche. Se ha mentido de los medios de comunicación, se ha dicho que el 99% de los misiles y drones iraníes fueron interceptados por el sistema de defensa aérea israelí. Y esto es falso. يا اولاد يا اولاد يا اولاد يا ابوي على المكلتين على المكلتين خبط في دار. Baste ver estos fragmentos de vídeo grabados desde distintos puntos en distintos momentos de la noche y se ve que varios de los misiles que se tiran impactan, burlan, sobrepasan la defensa antiaérea israelí y hacen blanco. Y no precisamente en un desierto. Y por pocos que hayan sido estos misiles que hayan llegado allí, han conseguido destruir la base militar de Nevatim, desde la cual se lanzó el ataque contra la embajada iraní que asesinó a varios de sus ocupantes. Ante esto cabe la pregunta, muchos sabéis, ya que yo tengo relación con Irán, que yo he vivido allí, que lo considero mi segunda patria, por las razones que he explicado. Yo quiero Irán tanto como mi propio país, España, incluso más, a veces. Yo allí me siento como en casa, con una gente súper maja, muy simpática, hospitalaria, risueña, que te invitan a té, te invitan a buenas comidas, y cuando tú vas a su casa te dan prácticamente todo lo que tienen para que tú estés bien allí. Y hacen que te sientas cómodo. Son una gente con la que da gusto estar, con una enorme solidaridad familiar. Allí las familias se ayudan. No se tienen ahí como una cosa, deja como cosa perdida que solo se ven en Navidad y refunfuñando. Allí es muy frecuente, muy común el visiteo familiar. Entre primos, entre hermanos, tíos, sobrinos, etc. Abuelos. Los abuelos no se llevan a residencias. Se quedan en casa de algún familiar. O en su propia casa, con familiares visitando de manera frecuente. Y una persona llega a la vejez allí rodeado de su familia, de sus hijos y de sus nietos. Es una sociedad, a mi juicio, mucho más humana que ciertas sociedades occidentales. Cada vez más sistemáticas, más robóticas, más burocráticas, más frías, más individualistas, más postmodernas. Es un país al que yo quiero, una sociedad milenaria, con una cultura riquísima, de origen indoeuropeo. Su lengua es una lengua hermana
de las lenguas latinas y de las lenguas en general indoeuropeas, porque es una lengua indoeuropea lo que hablan ellos, el persa y el kurdo, que se habla en la zona en la que yo estuve, junto con el persa, son lenguas indoeuropeas, que tienen un montón de palabras en común. Entonces yo quiero a ese país, lo considero mi segunda patria. Hombre, la cosa no llega al punto de que si hay un partido de fútbol del Mundial entre España e Irán, yo anime a Irán antes que España. Prefiero que gane España. Y más cuando estoy allí, porque es que si no gana España, si encima España pierde contra Irán, tú no sabes, los iraníes, el jolgor es terrible, se ponen por toda la ciudad a sonar claxon durante toda la noche. Eso sí gana. Pero es que incluso cuando empata, Irán contra cualquier selección, se ponen a tocar el claxon. Entonces, si a mí me ven y acaba de ganar Irán España, me dan por culo que no veas, porque una cosa que tienen los iraníes es que les encanta el fútbol. Y saben más del fútbol español muchas veces que muchos españoles. Yo siempre que voy allí, lo primero que me preguntan es por el fútbol. Cuando me presentan a iraníes, me preguntan que si soy del Madrid o del Barça. Y yo les digo que del Betis. Algunos iraníes saben lo que es el Betis. En fin, aunque yo paso del fútbol desde hace muchos años. Luego una especie de narcótico, de droga alienante, de la que no se saque nada en claro. Es un país al que yo quiero. Entonces, ¿hay posibilidad de una guerra abierta entre Irán e Israel? Y si se diera este escenario, ¿cómo se posicionaría Traducciones Cracovia? ¿De qué lado estaría? ¿De qué bando? Lo tengo muy claro. En el hipotético caso de que hubiera una guerra abierta entre Irán e Israel, esta casa, Traducciones Cracovia, nunca bajo ningún concepto se posicionaría del lado de Israel, aunque el contendiente no fuera Irán. Estamos hablando de un país, Israel, que pisotea los derechos de la población autóctona árabe, de cuyo territorio se ha ido apropiando y la que ha ido desplazando, que viola cuando le parece el territorio aéreo de países vecinos, buscando hacer mella a su ejército, aprovechando una situación de guerra civil interna, para que el conflicto se prolongue y siga ahí habiendo una guerra de desgaste. Y ese país vecino de Siria acabe hecho una piltrafa, porque es un Estado y un régimen, tipo de gobierno, rival de Israel. Opuesto, contrario a la OTAN. Y solo por eso hay que destruirlo. Israel no haría todo lo que hace, no existiría siquiera, si no fuera porque Estados Unidos le da todo lo que quiere. Es un Estado artificial creado en la región, sostenido por Estados Unidos y otros países de la OTAN. Se ha visto durante el ataque de estos días de Irán a Israel, aéreo. Gran parte de los misiles que se interceptaron fueron con la ayuda de 10 países. Es decir, no fue Israel sola la que interceptó. Fue con ayuda estadounidense, reinounidense y jordana, además de otros estados. Pero es que además mi segunda patria es Irán. Y ante eso estoy comprometido. Son mi gente. Así que si el día de mañana hay una guerra, Dios no lo quiera, abierta entre Irán e Israel, yo me posicionaré del bando iraní. También por razones políticas, soy consciente de que si en una contienda así gana Israel, aparte de que Irán saldrá dañado de esa contienda, eso fortalecerá la posición de Israel en la región, permitiéndole hacer más daño a los países del entorno, como Siria. Y eso no es positivo. Eso a su vez dará alas al terrorismo yihadista, el cual más pronto que tarde volverá a atentar en Occidente, en Europa, puede que en España, contra población civil indefensa. Si pudiera lo haría también en Irán. De hecho, lo hicieron. En el palacete mausoleo o tumba de Shah Shirak, que está en Shiraz, que yo estuve allí. Es un complejo de mezquita, palacete, tumba gigante, una tumba de un imán, de un líder religioso del chiismo, y allí va muchísima gente a visitarlo, y es un lugar precioso, inmenso, es como un castillo gigante. Todo
siglos de historia de arte islámico y persa están concentrados allí en ese punto. Y además de muchos otros sitios de los que otro día podemos hablar. Tiene un patrimonio arquitectónico y antiguo Irán precioso y riquísimo. Es un país que merece la pena ver, un país en el que merece la pena vivir. No solamente ir con un tour 10 días, no, vivir allí, estar allí tomando té con ellos. Ser uno más. Yo allí he ido en un parque con un amigo que vino a visitarme 10 días desde España. Jesús, que ya ha participado en este canal haciendo de cámara, de cameraman, y vamos por allí, por el parque. Nos vio una familia que estaba haciendo picnic, iraní. Una familia iraní nos vio de lejos, nos reconoció que éramos extranjeros, nos llamó, nos hizo ir allí y nos invitaron a picnic. Estaban tomando barbacoa, kebab. Es decir, kebab le llaman ellos a los pinchos morunos. Un pincho a la barbacoa, allí le dicen un kebab. Y nos invitaron. Nos insistieron que nos sentáramos con ellos, nos empezaron a preguntar cosas de nuestro país, de nosotros. Y nos invitaron a sentarnos y tomar kebab. Son gente de una calidad humana curiosa. Y no quiero que les pase nada. Y pienso que si Irán sale fortalecido en una contienda contra Israel, que es un elemento totalmente tóxico en la zona, generará un estado de cosas, un escenario mucho más progresista geopolíticamente, con mayor contrapeso geopolítico, donde ya Estados Unidos no tendrá carta blanca para actuar ayudado por su perro de presa, Israel, por esa especie de Estado libre asociado que es Israel. Donde el propio Israel se sentirá coartado a la hora de atacar cualquier actor del entorno. Y es posible que los palestinos tengan una oportunidad de subsistir como pueblo, sin acabar siendo totalmente expulsados de la zona que habitan. Es verdad que dentro de la parte israelí viven también muchos árabes palestinos, los llamados palestinos israelíes, o árabes israelíes, que se han integrado en el sistema. El problema es que Israel no permite hacer esto mismo a los que viven en las zonas como Gaza o Cisjordania, más allá del muro. Y tampoco lo reconocen como Estado ni le dan la independencia. Ningún otro Estado quiere la Franja de Gaza, porque lo ven una zona muy densamente poblada y conflictiva. Egipto ni siquiera permite con frecuencia el paso de gente de Gaza a Egipto, porque ve que si llega de repente un porrón de gente radicalizados por el tema del islamismo político, lo que es Hamas, van a ser un elemento potencial de desestabilización y gente que escape al control del gobierno. No les interesa. Entonces la situación de los palestinos está difícil si Israel sigue desatado, si Israel sigue envalentonado, creyéndose con carta blanca para actuar y para tratarlos como un guiñapo, como una piltrafa, y seguir apropiándose de un territorio que originalmente no es suyo, que han colonizado, que han usurpado. En Traducciones Cracovia somos un grupo Ron Hacker radicalmente opuestos a las injusticias. Si os fijáis en el propio logotipo de Traducciones Cracovia, esa bandera roja que sale ahí, es la bandera roja de la reconquista de los nazis por parte del ejército soviético. Es cuando los judíos del gueto de Varsovia se levantaron en armas antes de ser totalmente exterminados contra los nazis y dieron la batalla desde el propio gueto. Después serían exterminados igualmente. Y eso fue el detonante que hizo que todo el pueblo polaco se levantara en armas, facilitando la entrada del ejército rojo soviético, rompiendo ese frente alemán y permitiendo a la postre la reconquista de los nazis y el derrocamiento de los nazis, que fue un hito importante para la humanidad, porque si esta ideología totalitaria y tóxica hubiera ganado la guerra, el mundo de hoy sería un mundo opresivo, un mundo gris, un mundo triste.
Un mundo terrible. Por esa misma razón queremos que no gane Israel y que pierda. Queremos que gane Irán. ¡Viva Irán! ¡Gloria a Irán! Gloria a ese enemigo Israel que se ha atrevido a plantarle cara, a no dejarlo seguir hasta el infinito. Es como esa película de Jean-Luc Picard, de Star Trek, La Nueva Generación, de la flota de Jean-Luc Picard contra los Borg, que invaden la nave, y dice en un momento de la película épico, ya hemos retrocedido demasiadas líneas. Siempre cuando establecemos una última línea roja y decimos de aquí no pasan, acaban pasando, acaban conquistando, acaban diezmándonos, pero ya no pasarán nunca más. De aquí no pasan. Este puente de la nave, esto es sagrado. Resistiremos hasta el final. Esta es la última línea roja. Este es el último bastión de resistencia. Eso ha dicho Irán. Y tienen todo nuestro apoyo desde aquí, desde Traducciones Cracovia. Y para trasladar a los hechos desde nuestro propio ámbito ese apoyo, vamos a tratar de llevar a cabo la primera traducción Ron Hacker al idioma persa. El idioma persa es muy curioso porque durante muchos años los juegos, sobre todo de disco, de PlayStation 2, algunos de PlayStation 1, de PC de la época, de PlayStation 3 en adelante, incluso de generación actual, sobre todo para PC, se han editado en edición iraní, en sobre de cartón serigrafiado en persa, con toda la sinopsis, toda la explicación trasera traducida al persa. Tenemos aquí el Tekken 3 de PlayStation 1, que pone Tekken 4 para saltar el tema del copyright, o para engañarlo. Y vemos que está en perfecto idioma persa. Incluso con la propia carátula del disco en persa, con todo el rotulaje en persa. Uno de los primeros shoot'em up que existieron, el Rise of the Triad, seguramente la edición de 2013. Reedición. He abierto. Vemos aquí su contenido, su serigrafía. Son 2 discos totalmente serigrafiados en persa. Originales. Sin embargo, el disco por dentro suele venir en inglés o en el idioma original. En ocasiones con un selector de idiomas de las principales lenguas europeas. Tal es el caso de este Crash Bandicoot que vemos aquí. Esto es muy curioso porque aquí, en lugar de poner The Wrath of Cortex, han puesto The Worth of Cortex. Lo han escrito mal, la cosa hecha como para saltar el tema del copyright. Luego dentro del juego aparece bien escrito. Y este juego, por ejemplo, lo hemos probado en una consola PlayStation 2 no pirateada, PAL, europea, y no funciona. Lo hemos probado en una consola PlayStation 2 NTSC, norteamericana, original, y sí funciona. Y curiosamente tiene selector de idiomas, con opción de español. Parece ser la versión PAL convertida a NTSC. Aquí tenemos, o quizás sea una versión multiregión que tiene el selector de idiomas en todas las versiones. Bueno, aquí tenemos una trilogía. Este es el Time Crisis, nuevamente con su serigrafía en persa. Estos discos que vemos aquí son discos de PlayStation 2 en edición iraní. El Yakuza Fury de PlayStation 2, con su serigrafía. Son originales, vemos que es un CD-ROM plateado original. No sabemos si son unidades licenciadas o si son piratas, lo que se conoce como una bootleg, pero son originales. Y finalmente, un recopilatorio de los comandos para PC, el Max Payne para PC, un recopilatorio de juegos casual de móviles convertido a PC DVD-ROM. Viene el Zelda en la portada como para engañar, como una especie de reclamo comercial. Funcionan en la consola original siempre y cuando sea NTSC norteamericana. Tiene que ser la PlayStation 2 NTSC de Estados Unidos y Canadá, de Norteamérica. Y no hace falta que tenga el chip pirata puesto.
si es una consola original sin chipear de región norteamericana, funcionan estos juegos. Y aquí vemos este Crash Bandicoot que tú lo pones y sí, funciona en una PlayStation 2 NTSC norteamericana, no funciona en una PlayStation 2 europea, PAL, pero vemos que aparece con un selector de idiomas. Y entre los idiomas que hay para elegir está el español. La mayoría de las veces no es así, viene el juego en inglés. ¿De qué deducimos de todo esto? Que se molestan en hacer una edición en persa para que la gente que va a la tienda sepa de qué va el juego que van a comprar, se hagan una idea, pero no le meten mano a nada del contenido digital que hay dentro del disco. Entonces hay un terreno totalmente libre, fértil, para empezar a ronhackear y traducir cosas al persa que hasta ahora no ha sido hallado. Hay un terreno abonado para empezar a traducir, para que el ronhacking se introduzca en el mercado persa hablante. Y queremos ser pioneros en esta deriva, aportando nuestro grano de arena, aprovechando que un miembro de mi familia, mi esposa, es nativa en idioma persa, además de en kurdo. Así que ahí lo dejamos. Nuestra posición no es neutral, somos partidarios en Cracovia de que en la vida hay que tomar partido, hay que definirse. Y nosotros nos definimos, tomamos partido y apostamos por el bando persa, por Irán. Sin otro particular, un saludo. No olvidéis suscribiros al canal. Si os ha gustado este vídeo y queréis recibir nueva información sobre el mundo del ronhacking o de cualquier otro tema derivado. Un saludo.